Amigos y hermanos, un placer saludarles. Estamos enviando esta señal, este mensaje desde Edinburgh, Texas, para todos aquellos que se conecten en el mensaje de este sábado 25 de julio. Queremos enviar un saludo muy especial a todos y también a los amigos y familiares de cada uno de ustedes que se conecten este día con el mensaje. Esperamos que la gracia de Dios esté con cada quien y que ojalá la mayoría de ustedes, ojalá todos, estén con bendición y sin contagio, sin problema por la pandemia que ha afectado tanto a tantos hogares. Esta mañana, como lo hago cada sábado, me gusta iniciar cantando la doxología, que es un himno tradicional, lo cantamos en la iglesia y yo lo he estado haciendo en cada mensaje de sábado, así que si lo sabes y allí donde estás quieres cantarlo conmigo a capela, pues también únete en alabanza conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, te invitamos de nuevo esta mañana para que estés con nosotros. Y en esta oración incluyo cada hogar, cada familia, cada persona que esté conectada al mensaje de esta hora. Te pedimos que sea tu palabra la que llegue al corazón y que cada parte de ella, oh Dios, pueda traer ánimo, pueda traer esperanza. Incluimos de manera muy especial las familias que estén pasando algún momento difícil. Padre, acércate a esas vidas, a esos corazones de manera muy especial. Guárdanos pues y envíanos la bendición de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me da gozo saludarlos de nuevo. El tiempo avanza rápidamente y este es prácticamente el último sábado de julio. Y hemos estado viviendo meses muy complicados, pero esperamos que esta mañana, allí donde están en sus hogares, estén bien con la ayuda del Señor. Y estamos orando por aquellos familiares o conocidos o vecinos de ustedes o compañeros de trabajo que posiblemente están pasando algún momento complicado, difícil, de enfermedad por la condición que prevalece hoy día. Queridos, vamos a entrar en el mensaje de hoy y quiero anunciar rápidamente que el siguiente sábado, 1 de agosto, vamos a iniciar con una semana muy especial en forma virtual para que vayan animando a conocidos y amigos a conectarse cada noche a las 7. Vamos a enviarles el link y también la clave para que puedan unirse al mensaje que estará a cargo del pastor Jorge Arturo Peña. Así que estemos orando para que esa semana llegue a ser una semana de inspiración y de bendición. Hagan planes de conectarse porque necesitamos estar conectados. Que Dios bendiga esa iniciativa y estemos orando por ese tiempo especial de reflexión. El tema de hoy, el tema de esta mañana, yo lo he titulado Seguidores de Cristo que destruyen. Parece un tanto incongruente el título. Parece que no compagina el ser seguidor de Cristo con destruir. Pero lamentablemente
a través de la historia, hermanos, religiosa y de los tiempos. Y hoy día, igual que antes, muchas veces nosotros, los seguidores de Jesús, en lugar de apoyar y de edificar para el bien del reino del cielo, del reino de la gracia, somos un estorbo, destruimos, condenamos, señalamos, en lugar de presentar con gozo la bendición de participar de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Porque finalmente el Evangelio, hermanos, no es algo. El Evangelio es alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Y nosotros, los seguidores, deberíamos de estar concentrados y empeñados en compartir esa gran bendición de salvación para todos. No importa el credo, no importa la raza, no importa el color, no importa los estudios académicos, no importa el estatus social, no importa la nacionalidad. Es decir, la salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree y acepta a Cristo Jesús. Lastimosamente, hermanos, algunos que seguimos a Jesús a veces no somos tan cuidadosos y lo que sembramos no es un sabor de vida, sino un sabor de destrucción y de muerte, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y queremos, hermanos, en esta parte de reflexión, mencionar que la palabra de Dios en varias ocasiones dice claramente que para Dios no hay diferencia de personas, no hay acepción de personas. Y eso es bien claro, hermanos. Cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, nos damos cuenta de esa gran verdad. Por ejemplo, en Romanos 2:11 dice claramente la palabra que Jesús, Dios, no hace acepción de personas. Y esta verdad se repite también en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. También dice, Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de pensar de que la salvación es exclusiva para un grupo, para un segmento? No, hermanos, la salvación es algo que Dios ha logrado. Es un plan especial de Dios para todo ser humano. Todos tenemos oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 3, versos 29 y 30, vamos a leer rápidamente. Dice la palabra lo siguiente, para confirmar lo que hemos mencionado. Romanos capítulo 3, versos 29 en adelante. Pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, el regalo de Dios, la salvación de Dios, Dios mismo, hermanos, es Dios para todos. Cristo es regalo y bendición para todos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a todos. Luego pregunta acá, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. Pero lo que yo quiero destacar de esta lectura, hermanos, es que realmente el Señor no hace acepción de personas. Como mencionamos hace un momento, ahí en Romanos 2:11 se afirma también esta verdad. Y en Gálatas capítulo 3, vamos a leer Gálatas capítulo 3, también San Pablo vuelve a confirmar esta enseñanza. Voy a leer Gálatas capítulo 3, versos 24 al 29. Hago una pausita para que si están buscando en sus Biblias o en su app, en su aplicación, pues puedan leer juntamente conmigo. Muy bien, Gálatas 3, 24 en adelante. Dice la palabra, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y escucha esto, dice la palabra en el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cada vez que yo leo esta parte, hermanos, que presenta aquí San Pablo en Gálatas, me lleno de gozo de saber que la salvación es un regalo del cielo en Cristo para todos. Y en ese regalo que es Jesús, el Señor nos ha dado todos los dones y todos los regalos. Todos aquellos que aceptan a Jesús, todos. No importa si es judío, griego, gentil, lo que sea, no importa. Todo aquel que acepta a Jesús tiene la misma esperanza de salvación y la misma herencia que Dios ofrece a todos los santos, a todos los que le siguen. Pero quiero llevarlos a una historia bíblica en San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, que va a ser donde nos vamos a detener un poquito más en la reflexión de esta mañana. San Lucas capítulo 9. ¿Saben qué es interesante notar aquí, en este escenario, que los discípulos, los seguidores de Jesús, ya habían completado 3 años con el Señor y quizás un poquito más, viendo señales, maravillas y milagros, enseñanza y predicación, no de ningún ser humano como nosotros, sino de el que es perfecto, el que vino a ministrar, el que vino a salvar, que es Cristo Jesús, el maestro de maestros, Jesús. Pero lastimosamente, hermanos, con toda la riqueza y la enseñanza que habían recibido de primera mano, ellos habían sido muy lentos en captar, en entender y en obedecer la indicación y el camino del Señor. Y saben que en esta parte de la lectura encontramos a los discípulos cansados, agitados, fatigados, frustrados, fastidiados, molestos, sin deseos de seguir. Sin deseos de seguir. Y aquí en San Lucas capítulo 9, en los versos 51 en adelante, encontramos una reacción, una actitud muy triste de parte de los seguidores de Jesús. Seguidores que no están contribuyendo, no están edificando, están estorbando el avance de la predicación y del mensaje y de la salvación. Un poquito antes de esto, hermanos, el Señor Jesús había hablado con los discípulos, les había anunciado otra vez que Él iba a morir. Y los discípulos, en lugar de decir, Maestro, nos vamos a unir en oración para que Dios te fortalezca, no entendemos del todo por qué tienes que ir a la muerte, pero vamos a orar para que seas fortalecido, nos vamos a unir nosotros en manera muy especial, en alabanza, en oración, para que recibas la fuerza del cielo. No, hermanos, qué esperanza. En lugar de eso, dice el relato bíblico, ahí en San Lucas, que comenzaron a discutir entre ellos por la posición, preguntándose quién sería el mayor. ¿Quieres buscar? San Lucas capítulo 9, versículos 46 en adelante. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, ciertamente, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí,
recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. A mí lo que me asombra, hermanos, es que los discípulos, en lugar de querer entender lo que el Señor les había estado anunciando, en cuanto a su reino, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su llamado, en cuanto a su vocación, el por qué Él había venido, por qué había sido enviado por Dios, el Eterno. En lugar de estar ocupados y orando para entender más la voluntad del Señor, se pusieron a discutir entre sí quién era el más importante, quién es el mayor. Y sabes que hoy día en muchas iglesias y congregaciones se repite la misma historia. En lugar de estar gozosos, humildes, alabando, sin envidias, sin críticas, sin celos, el nombre del Señor, estamos embarcados en la misma pregunta: ¿quién es el más importante? En la conferencia, ¿quién es el más importante? Aquí en nuestra iglesia, ¿quién es el más importante? Queridos hermanos, deberíamos de estar ocupados solemnemente en nuestra salvación, como dice la palabra, no distraídos, más concentrados en Cristo, en las verdades. Y saben, queridos, muchas veces nosotros estamos muy lejos de estar ocupados y concentrados en la misión salvadora. Los discípulos, queridos hermanos, ese día, habían pasado un día muy incómodo, porque habían llegado a una aldea, iban de regreso a Jerusalén, pero sorpresivamente en esa aldea no les dieron la bienvenida. Quiero que leas conmigo ahora sí la porción en San Lucas 9, del 51 en adelante. Dice aquí: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 33. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y esto causó una molestia muy fuerte, una reacción muy negativa en la mente de los discípulos. No lo recibieron en esa aldea. Los samaritanos, según la historia, y los judíos mantenían todavía en el tiempo de Jesús y los discípulos una contienda. No había acercamiento, no se había logrado una reconciliación entre ellos. Y rápidamente les menciono, hermanos queridos, que esta historia, este antagonismo, se refiere a mucho tiempo atrás. Desde el tiempo de Salomón, desde la guerra de secesión de los hijos de Salomón, según Primero de Reyes, capítulo 17, cuando la parte norte del reino se separó de Judá, desde entonces comenzó el problema. Y después el conflicto se aumentó y quedó encapsulado, enmarcado en el ámbito religioso, porque durante el periodo de los asirios, cuando la población fue obligada a mezclarse con los colonos paganos, eso está en Segundo de Reyes 17, pues se aumentó el problema. Luego la división se agravó cuando el pueblo de Dios regresa del exilio babilónico y los samaritanos se ofrecen para ayudar en la reconstrucción del templo. Pero Judá rechazó y no quiso la reconciliación, no quiso el arreglo. Entonces no permitieron que participaran de la construcción del templo. Y tuvieron los samaritanos pues que levantar su propio templo en el monte Gerizim. Eso está en Esdras capítulo 4. Todavía peor, hermanos, el año 108 a.C., los judíos destruyeron
el templo de los samaritanos. Y como mencioné hace un momento, como lo acabamos de leer aquí en Lucas 9, todavía en el tiempo de Jesús, los discípulos y los judíos tenían un pleito, había un antagonismo muy marcado entre ellos y los samaritanos. Por mucho tiempo los judíos llegaron a pensar erradamente que la salvación era exclusivamente para ellos, cuando había sido todo el tiempo el propósito de Dios que llegaran a ser una luz y una bendición para todos los pueblos y todas las naciones. Es decir, seguidores de Jehová, seguidores de Cristo, que no aportan, que no ayudan, que no edifican para la misión y el reino, sino que destruyen, pensando que la salvación es algo muy exclusivo para una secta o para un segmento. No, hermanos queridos, Jesús vino a morir por todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos necesitamos la intervención y la gloria preciosa de Cristo Jesús para nuestra salvación. Y no importa, hermanos, quién eres, no importa tu origen, no importa, tú tienes el derecho a la salvación y lo vas a obtener tan solo si aceptas los méritos y la gracia salvadora de Cristo Jesús. Queridos, Josefo, el historiador dice, Josefo el historiador, que este antagonismo entre samaritanos y judíos tardaba por mucho tiempo y que implicaba también que cuando hacían los viajes, el tránsito, los judíos preferían hacer más largo el viaje para ir de Judea a Galilea, más largo el viaje yéndose por el lado del valle del río Jordán. Los evangelios, sin embargo, destacan la actitud correcta, la actitud sana, la actitud cristiana. Es decir, destacan que Cristo Jesús, aunque parecía para ellos, los discípulos y los demás, que era osado, que era muy atrevido, Él prefería pasar por Samaria. Él prefería eso. Y hay varias citas, una de ellas está aquí en Lucas 9, la otra en San Juan capítulo 4, en la historia de Jesús, cuando tuvo su encuentro con la mujer samaritana. Jesús tenía esa preferencia y a ellos los sorprendía. Pero ¿cómo si somos enemigos? No conoce la historia, no sabe cuánto daño nos hemos hecho, no tienen perdón de Dios. Si vas conmigo a Lucas capítulo 9 para ver un poquito qué sucedió después de que no los aceptaron en aquella aldea donde querían descansar, vean lo que dice el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No permitieron la reconciliación. Hubo un momento donde eso pudo darse. ¿Será que esta mañana yo le estoy predicando a alguien que tiene algún rencor, algún sentimiento amargo contra algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, contra alguien hermano suyo en el sentido espiritual en la misma iglesia y por mucho tiempo ha guardado eso y no ha podido superar esa condición? ¿Será que hay alguien que se atreve en pensamiento a pensar, ojalá la pandemia le pegue a mi hermano, a fulano, a mi primo, a mi tío, porque le tiene odio, le tiene rencor? Hermanos, el Señor desea que nosotros, los seguidores, los cristianos, podamos edificar y construir para la misión. Jesús dice más adelante, si me acompañas, ¿qué dijo? Versículo 55, entonces volviéndose a él, es decir, Jesús, los reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¡Qué falta de entendimiento! ¿O será que estamos ocupados allí, hermanos, todavía
bajo la misma pregunta, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es la más importante aquí? Hermanos, el único importante en la iglesia debe ser Cristo Jesús. El único que merece aplauso, adoración y alabanza se llama Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Y nosotros, si queremos ser grandes, necesitamos ser como un niño pequeños. Si queremos ser grandes, necesitamos tener espíritu de servicio, unirnos a la misión. Qué fea la actitud de los discípulos. En lugar de decir, Jesús, ¿por qué no tratamos de hacer un puente de reconciliación ya que estamos acá? Hacemos algo, ¿por qué no tomamos alguna iniciativa? Jesús quería enseñarles a ellos al pasar por Samaria que la salvación también era para los gentiles, también era para los samaritanos, para los griegos, para cualquiera. Hermanos, no alberguemos ni por un poquito la idea de que la salvación es exclusiva de nosotros solamente. No, queridos, la salvación es para todo aquel, porque así dice el Evangelio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino, queridos, a ministrar a todos. Y quiero antes de terminar compartir una cita, está un poquito larga, pero es una cita muy poderosa que quiero compartir con ustedes. No es personal, es extrabíblica. Esta cita se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, la página 450, y la quiero compartir. Escúchenla, por favor, cuidadosamente. Para el corazón de Cristo, era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños y la incredulidad de sus amados discípulos. Era duro llevarlos adelante a la angustia y desesperación que les aguardaban en Jerusalén. Y Satanás estaba listo para apremiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre. Preguntas que asaltaban a la mente. ¿Por qué iría ahora a Jerusalén a una muerte segura? En todo su derredor había almas hambrientas del pan de vida. Por todas partes había dolientes que aguardaban su palabra sanadora. La obra que había de realizarse mediante el Evangelio de su gracia solo había comenzado. Y él estaba lleno de vigor, en la flor de su virilidad. ¿Por qué no se dirigiría hacia los vastos campos del mundo con las palabras de su gracia y el toque de su poder curativo? ¿Por qué no tendría el gozo de impartir luz y alegría a aquellos entenebrecidos y apenados millones? ¿Por qué dejaría la ciega de esas multitudes a sus discípulos tan faltos de fe, tan embotados de entendimiento, tan lentos para obrar? ¿Por qué habría de arrostrar la muerte ahora y abandonar la obra en sus comienzos? Todas estas y otras preguntas le asaltaban a la mente de Cristo Jesús. Era el enemigo taladrando allí, y ahora mismo allí en esta experiencia en Samaria, hermanos, el Señor se había quedado un tanto solo y triste al ver la reacción de sus seguidores, que más como que anhelaban destruir que edificar. Si Jesús hubiese cedido por un momento, si Jesús hubiese cambiado su conducta en lo mínimo para salvarse, los agentes de Satanás hubieran triunfado y el mundo se hubiera perdido. Pero Jesús, como hemos leído ahí en San Lucas capítulo 9, verso 51 en adelante, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La única ley de su vida era la voluntad de su Padre. Y por eso, después de amonestar a los seguidores que más que querían salvar, querían destruir, él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él lo demostró. Todo su ministerio, milagros, predicación, enseñanza, fue acercamiento, fue buscar al perdido. Hermanos queridos, esta mañana, sí, esta mañana,
con profunda preocupación, yo quiero hacer una invitación a todos para que cualquiera de ustedes que está albergando alguna condición, algún deseo maligno contra alguien, porque a veces cultivamos eso. Y de paso, hermanos, antes de terminar, ya lo sabemos, que lo más difícil de la enseñanza de Jesús para nosotros es amar al enemigo. Amar al que me ama, pues no hace gracia, no significa mucho. Pero amar al que me odia, amar al que me ha hecho daño, pues no importa. Si es un familiar cercano, si es un amigo, quien sea, si es un hermano mismo en la fe de la iglesia, ¿por qué no reconciliarnos? ¿No será que esta pandemia representa un llamado solemne para que en lugar de estar discutiendo y albergando envidias y celos y buscando y pensando en posición, estemos pensando en la gloria del Evangelio, en la gloria de la salvación, en la gloria de Cristo Jesús, en la gloria del perdón, en la gracia eterna de Él que es dada para todos aquellos? Yo quiero animarlos solemnemente esta mañana para que no importa cuál sea la situación, pequeña o grande, podamos resolverla en el nombre de Cristo Jesús, para que entonces se revele plenamente la gloria de la salvación. Hermanos, el tiempo se acaba. No es tiempo de estar desconcentrados, es tiempo de estar concentrados, atentos a la indicación del cielo. Es tiempo de estar ocupados en la misión. Es tiempo de estar edificando para el reino de la gracia de Cristo Jesús. Yo deseo que tú y yo seamos seguidores, pero no que destruyen, seguidores que edificamos para la gloria de su nombre. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para la oración final, si hay alguien ahí que en su corazón tiene una lucha, tiene un problema, algo que tiene que ver con relación afectada, no resuelta, con quien sea. Si es que no has tenido espíritu de perdón, si no has cultivado espíritu de reconciliación y quieres pedirle al Señor, quieres pedirle perdón al Señor. Esta mañana, mientras yo levanto mi mano, para incluirme también yo mismo en la plegaria, pero quiero incluirte a ti donde estás. También levanta tu mano en señal de que de arriba viene el perdón, de arriba viene la salvación, de arriba viene la fortaleza. Oremos. Maravilloso Padre, humildemente levantamos nuestras manos para pedirte perdón si en lugar de edificar para tu reino, hemos sembrado espíritu de discordia, de división, anhelando quizás que mi enemigo, quien sea, sufra, que le vaya mal. Te pedimos en esta hora que nos perdones, oh Dios, si hemos guardado el tiempo que sea ese pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, perdónanos, danos espíritu de amor, un amor que no solo ame al que ama, que no amemos solamente a los que nos aman, que tengamos aún la capacidad de amar al que nos odia, al que nos critica, a nuestros enemigos. Necesitamos eso, queremos estar en buena relación contigo y también con el prójimo. Bendice cada hogar, cada familia, cada amigo que esta mañana se conectó al mensaje. Sé con ellos donde estén y guárdalos. Danos, oh Dios, tu gracia y la paz y la seguridad de que tú nos has perdonado. En el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos.